justo en el inicio, la historia de un amor que nace de las ruinas de otro. Vamos a hablar de cómo David y Abigail se conocen, pero resulta que Abigail estaba casada, tenía un esposo, pero el esposo que tenía, Nabal, era insensato, medio bruto, el hombre, poco sensible y poco cuidadoso. Y vemos lo que pasó. La historia no nos cuenta todo. Este relato lo vamos a encontrar en los capítulos del libro de Primera de Samuel, capítulo 25 hasta el 27. En el desarrollo del mensaje vamos a ir abarcando los versículos necesarios, no todos, pero los necesarios para entender la historia. Vamos a hacer una oración. Bendice tu palabra, Señor, te lo rogamos. Creemos que tu palabra es viva, es eficaz, cortante como espada de dos filos, que discierne nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Te rogamos, Señor, que esta palabra tuya venga a nuestras vidas. Creemos, Señor, que nosotros somos lo que tu palabra dice que somos, que tenemos lo que tu palabra dice que tenemos, que podemos hacer lo que tu palabra dice que podemos hacer. Que tu palabra hoy prevalezca y que tu Espíritu Santo la lleve al pensamiento y al corazón de cada uno. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 El bosquejo que vamos a seguir es el siguiente. Primero vemos que comienza hablando de la muerte de Samuel, en el mismo capítulo 25 de Primera de Samuel, el versículo 1. Después Nabal rehúsa ayudar a David, los versículos 2 al 17 del mismo capítulo. Luego Abigail busca a David para frenar su ira. David estaba pero bien enojado, ahorita vamos a ver por qué, en los versículos 18 al 35. Y luego Nabal muere, pero no por David, que pudo haber muerto a manos de David, pero no fue así, porque algo pasó ahí con la inteligencia de la mujer, de Abigail, de la esposa de Nabal. Pero Nabal muere por mano de David. Y Nabal, sí, muere por mano de Dios, y David, qué bueno que están, pero bien. David toma a Abigail por esposa. ¿Okay? Bien, sigamos adelante. La muerte de Samuel. Dice que, y murió Samuel, así comienza el versículo 1. No se dan detalles de la muerte de este gran siervo de Dios. Fue un hombre muy querido, distinguido por su servicio, un hombre fiel, de amor a Dios. Y ustedes recuerdan cómo nace Samuel. ¿Quién fue la madre de Samuel? Y Ana era estéril. Y Ana va y clama a Dios y Señor, dame un hijo, y Señor, dame un hijo. Lo peor que le podía pasar a una mujer en aquel tiempo era ser estéril, no darle hijos a su marido. Y era Ana estéril. Y había un sacerdote en ese tiempo que se llamaba Elí. Y Elí la veía llegar todo el tiempo llorando: Señor, dame un hijo, pero agregaba algo: si tú me lo das, yo te lo ofrezco, yo te lo entregaré a tu servicio. Hasta que un día el sacerdote Elí, que después Elí fue destituido del sacerdocio, hay otra historia ahí interesante, llega y le dice: ¿qué tienes, mujer? Ya deja de venir tomada, digiere tu vino. Le dice: ¿qué te pasa? Y le cuenta la verdad: no estoy borracha, es muy temprano para esto, vengo porque pasa esto. Y entonces el sacerdote le dice: Jehová te dé lo que le has pedido. Interesante, es otro tema, pero no escuchó de Dios que Dios le haya dicho: te concedo, sino que el sacerdote le dijo: Jehová te conceda lo que estás pidiendo. Y se lo concedió. Y Ana, la estéril, tuvo un hijo que se llamó Samuel. Y este hijo, desde su
su edad temprana, después de ser destetado a los 12 años, es llevado al templo y se lo entrega al sacerdote, a Elí, tal y como lo había prometido. Y Samuel crece en el conocimiento de Dios y llega a ser uno de los jueces en la época de los jueces, porque Israel, antes de tener rey, fue gobernado por Dios directamente a través de hombres y mujeres también que levantó como jueces. Eran llamados jueces, pero eran a quienes Dios les mostraba su voluntad, les revelaba en lo que quería y ellos hablaban al pueblo. Samuel fue uno de los grandes jueces de Israel. De hecho, se sabe que Samuel formó algo así como una escuela de profetas, de la cual vinieron posteriores resultados. Fue un hombre querido. Entonces Samuel fue el último juez y fue testigo de la transición de la teocracia a la monarquía. Dios gobernando directamente a su pueblo, y después el pueblo dijo: queremos rey, ya no queremos así como que tú pones un juez, Dios, no, queremos un rey. Y Samuel lloró con Dios y se sintió rechazado, se sintió desplazado, y Dios le dijo: tranquilo, no te están rechazando a ti, pleitos conmigo, problemas conmigo, deja, lo voy a arreglar. Y lo primero que le dice Dios a Samuel, le dice: dales lo que ellos quieren. ¿Cómo? Ellos quieren un rey como las demás naciones, y es más, ya tienen uno en puerta. Ya tienen a alguien, uno que es grandote, y quieren un rey que impresione a los demás y que haga muchas cosas, y etcétera, etcétera. Y Dios le dijo: déjalos. Y así el pueblo entero nombra a Saúl. Pero lo más interesante es que Dios ordena a Samuel, el profeta, que lo unja como rey. Y lo unge como rey. Esto era importantísimo. Y Saúl, el rey, comienza su reinado, pero Saúl hizo lo malo. No siguió el consejo de Dios, no buscó la voluntad de Dios, se llenó de contaminación, de idolatría, etcétera, etcétera. Y entonces Samuel es testigo de la transición de Dios gobernando a su pueblo a una monarquía. El plan de Dios era otro, pero el pueblo se adelantó y quería tener el rey que a ellos les gustaba. ¿Y a quién buscaron? Pues a un grandote, guapo, impresionante, que dice la escritura que pasaba por encima de todo el pueblo. Ha de haber medido que será unos 1,90 o algo así, no recuerdo el promedio de estatura de la mayoría de la gente. El pueblo ya no volvería a tener un líder espiritual como Samuel, hasta que David llegara al trono, ya que Saúl no honró a Dios en su reinado. Fue un tiempo de oscuridad para el pueblo de Israel durante el reinado de Saúl. Entramos entonces a Nabal rehúsa ayudar a David. Versículos 2 al 17 del capítulo 25 de 1 de Samuel. La Biblia comienza a relatar el perfil de Nabal. Nabal era un hombre rico, inteligente para los negocios, dice el versículo 2. Vamos a leer el versículo 2 de 1 de Samuel 25. 25:2. Y Maón había un hombre que tenía. Y tenía él, refiriéndose a Nabal, y murió Samuel. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. La riqueza de un hombre en aquel tiempo se medía por la cantidad que tenía de ovejas, de cabras, de ganado de ese tipo. No era vacuno, pero bueno. Volvemos al texto.
La riqueza de las personas se medía por el ganado que poseía. ¿Recuerdan a Job? Sí. También se menciona, era muy rico porque tenía miles de cabezas de ganado. Este hombre estaba esquilando sus ovejas, es decir, cortándoles la lana. Son épocas en que sucedía esto. Después de esquilar las ovejas, se acostumbraba a tener una gran fiesta para celebrar la temporada. Obviamente porque la lana que se cortaba, pues se procesaba, se vendía, en fin, era un buen tiempo. Era como un tiempo de cosecha, no de hortalizas, pero en este caso de las ovejas. Su nombre era Nabal, que significa necio, insensato, tonto. Versículo 3, ¿cómo dice? Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. ¿Recuerdan quién fue Caleb? ¿Quién fue Caleb? Caleb fue uno de los espías. Claro, que espiaron, entraron a la tierra prometida para ver cómo estaba todo allí y regresaron a contar lo que vieron. Nerviosos. Y se asustaron, y bueno, Caleb era uno de los que iba con Josué, y fueron él y Josué quienes no informaron lo que el resto informó. Los demás informaron con temor, diciendo, ni nos metamos ahí, nos van a tragar los gigantes. Pero Josué y Caleb tuvieron otra perspectiva. Bueno, este Nabal era descendiente de aquel Caleb. Su nombre era Nabal, que significa necio, insensato y tonto. Yo no sé si el nombre es una interpretación posterior o ya lo sabían mis papás. Es bueno averiguar o saber el significado, tal vez en otros idiomas, en los nombres que hoy utilizamos muy comúnmente. Una persona necia no es alguien que no piensa bien, sino alguien que no tiene temor de Dios. Salmo 14:1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no han... perdón, 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Este es el necio. Nabal era un hombre necio. Volvemos. Con la definición del nombre percibimos mucho, aunque también era duro y también era de malas obras. ¿Dónde estaba la inteligencia de Abigail? Se casó muy joven, quizás. No supo con quién se metía. Sus papás no le aconsejaron. Posiblemente, como acostumbraba en ese tiempo, eran alianzas o acuerdos de los padres que acordaban las bodas de los hijos. Y bueno, si Nabal ya se perfilaba como un hombre rico y ya era rico, pues a la luz de los padres de Abigail seguramente convenía ese tipo de matrimonio, como hoy en día se cree, ¿no? Si es una persona que tiene recursos, o es blanquito de ojos claros, hoy se cree que es de buena familia. ¿No es cierto? Es de buena familia. Es de buena familia. Bien. El nombre de la esposa era Abigail, que significa el gozo de su padre, dice el versículo 3. Abigail tenía grandes cualidades, era de buen entendimiento, era de buena gracia, tenía gracia, es decir, era bonita, era hermosa y además inteligente. Pero el hombre, el marido, después de los atributos de Abigail, se hace una comparación con, pues, lo malo del esposo.
como para destacarlo, ¿no? Además, era borracho, dice el versículo 36, y no se podía ni hablar con él. Veamos el versículo 17 de 1 Samuel 25. Era intratable el hombre, pues. ¿En quién está pensando usted? 17. Bien. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Este es un siervo de Nabal que va y le cuenta a Abigail lo que había pasado, que ahorita vamos a ver, y es que se metió en un lío serio, Nabal, por rechazar la ayuda a la gente de David. Y un siervo de él va y le dice a Abigail: ve lo que vas a hacer, porque el mal está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Cuando alguien atacaba o quería eliminar a una persona, esa persona no se iba solita, se incluía toda la familia, y eso incluía a los siervos y hasta los animales. Ustedes saben, esto por ejemplo en Egipto y en otros lugares del Medio Oriente se acostumbraba a sepultar a las personas que morían por X circunstancias, y si morían tenían que morir también los demás. Morían la esposa, los siervos, morían los hijos y cosas semejantes. ¿Recuerdan el caso de se me fue el nombre? Este hombre que en Jericó tomó el manto babilónico, Acab era uno de los generales de David y desobedeció la instrucción de Dios. Cuando conquistaron Jerusalén, Dios les dijo: no toquen nada, exterminen todo, porque era un pueblo muy contaminado en Canaán, era descendientes de Cam, que había recibido la maldición de Noé, y ahí estaba la descendencia. Pero Acab, uno de los principales, tomó un manto babilónico, una copa de oro y no me acuerdo qué más, monedas creo, y las escondió. Dijo: nadie me va a ver, después regreso y las tomo. Pero lo que sucedió es que cuando Israel, después de conquistar Jericó, va sobre la siguiente ciudad de Canaán, que se llamaba Jai, Jai, salieron correteados el pueblo de Israel, y Josué entró en crisis y le dijo: Dios, tú me dijiste que tú ibas a estar conmigo en todo lo que hiciéramos, ¿y ahora qué pasó? Y Dios le dijo a Josué: reúne a todo el pueblo, mi pueblo ha pecado, mi pueblo, no acá, mi pueblo ha pecado por acá. Reúnelos y yo te voy a decir qué. Y reunió Josué a todo el pueblo y resultó señalado Acán. Acán había faltado a la instrucción de Dios y tuvo que morir Acán, su esposa, sus siervos, sus hijos, toda la descendencia. Esto era algo típico en aquel tiempo. Entonces la maldición y lo que estaba haciendo Nabal por haber despreciado a la ayuda que pedía David estaba en contra de toda la casa. Esto incluía a Abigail y a todos los siervos. Este siervo que estaba contándole el chisme a Abigail estaba viendo por su propia vida. Contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. No hay quien pueda hablarle. ¿Cuál es la fama que tenemos, estimados varones? Que no nos agarren enojados, porque aguas, tronamos y no generamos confianza. Bueno, eso se reflejaba en la relación de pareja de este hombre. Volvemos al mensaje. El último. ¿Cómo es que Abigail se casó con Nabal? Como ya lo mencioné, quizás fue una boda arreglada. Ella agradó a su padre
como dice su nombre, significaba eso, el gozo, la alegría de su padre. Quizás el padre le dijo, hija, ya te conseguí esposo. Y el padre, pues, haciendo su negocio. Y Abigail obedeció. Pero miren lo que le tocó. Entonces, David envía a sus hombres a Nabal por ayuda, dice en los versículos 4 al 8. ¿A qué? ¿Ayuda de qué tipo? Bueno, llegaron los hombres de David y pidieron agua, pidieron alimento, en lo que llegaban hasta Sión, donde vivían, donde era la casa de David. Y David había cuidado de los pastores de Nabal de los ataques de los filisteos. David era un guerrero, recuerden, David era, hoy diríamos, un pistolero. Era un guerrero. Era intocable, en cierta manera lo era. Si alguien se la hacía, la pagaba. No era nada fácil. Tenía el carácter. Ya desde jovencito mataba osos, mataba leones cuando asediaban a sus ovejas, y él tenía la responsabilidad de cuidar a sus ovejas y no permitía ni le tenía miedo. Por eso cuando enfrentó a Goliat y el rey Saúl le preguntó a David, ¿cómo vas a ir tú a pelear contra ese guerrero que está curtido de experiencia y tú eres un muchacho, ¿qué vas a hacer con él? Y él le contestó, cuando yo veía osos los mataba con mis manos, leones los mataba con mis manos, ¿cómo yo no voy a ir a enfrentar a ese incircunciso? Entonces tenía el carácter desde pequeño, no se achicaba ante nada. Y aquí tenemos entonces que David protegía la región a los hombres, a los terratenientes de ese tiempo, como era Nabal, y cuando David envía a sus siervos a Nabal para pedirle alimentos, porque era la costumbre pedir una recompensa por la seguridad provista como un agradecimiento, los siervos de Nabal podían dar testimonio de que David había cuidado de ellos. O sea, esto no era nuevo. Lo sabía, Nabal sabía que su hacienda, que sus propiedades eran cuidadas por la gente de David. David se enfrentaba a los filisteos. Los filisteos era el pueblo enemigo de Israel, fue por mucho tiempo pueblo enemigo de Israel. Entonces, ¿pero qué hizo Nabal? En los versículos 2 al 17. Nabal rechaza ayudar a David. Los soldados obedecieron a David fielmente y dieron el mensaje tal como se les encomendó. Pidieron ayuda. La respuesta de Nabal fue brusca y despectiva. Veamos qué dice el versículo 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? Le dijeron, Señor, David nos pidió, nos dijo que viniéramos contigo, que íbamos a tener alimento. ¿Quién? David. No conoce a David, mató al gigante, trabajó para el rey. ¿Y no conoce a David? Pues Nabal, que tenía su carácter también, le dijo, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. En verdad, Nabal no estaba ignorando, estaba utilizando un argumento muy despectivo. No quiero ayudar, no quiero tender la mano. Así era Nabal. Se recibe favores y cuando se le piden, no tiene tiempo, no tiene con qué, no responde. Eso es muy común, ¿no? ¿Cuántas veces te has quejado de alguien, oye, te estoy ayudando? Y ahora que yo le pido algo de apoyo que ni siquiera significa todo lo que le he ayudado, pues me ha rechazado, me ignora, no me contesta el teléfono, no sé nada. Algo así pasaba. Pero resulta que con David no sucedía lo que muchas veces sucede. Ay, déjalo ya. Ay, muere. Olvídense, vénganse para acá. No. Lo que sucedía es que iba a haber consecuencias serias. Sí.
Vamos al siguiente. Sí, al 7. Ya vimos este. David entonces responde, reacciona a la descortesía de Nabal y decide atacar a Nabal. Y cuando decide atacar a Nabal, no es darle un susto, no, es ir sobre Nabal y sobre toda su casa. Te voy a destruir. Al enterarse, David se enfureció y decidió ir a matar a Nabal junto con todos los varones. Eso dice el versículo 22, los varones de su casa. El versículo 13. Esto era un conflicto de honor y de autoridad política. Nabal estaba en un grave problema, pero parece que no se daba cuenta. Su orgullo, su necedad, su insensatez era tal que no advertía el peligro en el que se estaba metido. No entendía con quién estaba enfrentándose. A veces nos creemos muy, que no nos pueden hacer nada y que yo enfrento a todo mundo y no nos damos cuenta con quién nos podemos estar metiendo. Cuidado, seamos mesurados. Los criados de Nabal cuentan a Abigail lo sucedido. Uno de los criados dio abuso a Abigail. Mejor los criados comprendieron la magnitud del problema que el mismo Nabal. Se reunieron, yo creo, entre ellos. Ella, ¿subiste qué pasó? No, pues el amo dijo que no. ¿A quién? A David. ¿A David? ¿Cómo crees? Pues ellos nos han ayudado. Sí, ya ves que David es de mecha corta. No, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues es que, pues no dudes que va a venir. Pues ¿qué hacemos? Pues háblale a la señora. Y le decimos, pues que haga algo. Ella conoce a su marido, ¿no? Ya ves que él no trata, no habla, es intratable. Pues vamos con ella, porque con él no. Sabían que con Nabal no se podía hablar, pero sabían de la prudencia de su esposa. Han sido muy buenos con nosotros. Los criados dieron testimonio de lo bueno, de lo muy bueno, no solamente bueno con ellos. Se refiere a gente de David, cuando defendían la hacienda de Nabal. Muro fueron para nosotros. Esta era la acción que había hecho David y su gente para protegerlos a Nabal. Y Nabal podía tener riqueza y podía tener estabilidad por la protección que David y sus hombres le estaban dando. Pero no lo estaba reconociendo. Los siervos estaban reconociéndolo. Muros fueron para con nosotros. Fueron de gran protección. Gracias a ellos pudieron cuidar a las ovejas tranquilamente. Y dice, y de día y de noche, todos los días, trabajaron muy duro cuidando los pastores hasta por la noche. Esto es lo que decían los siervos de Nabal. Alarmados por el rechazo de este hombre terco, necio, insensato, intratable, contra quien los había protegido. Y no era nada, cualquier cosa, enfrentar a los filisteos, protegiendo a hacendados de aquel tiempo. Los filisteos eran guerreros, también consumados. David, recuerden que enfrentó a Goliat. Goliat era un filisteo, el ejército de los filisteos. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia? Abigail busca a David para calmar su ira. Versículos 18 al 35. Abigail lleva víveres a David y a sus hombres. Abigail mostró grandes cualidades. Aun cuando tenía una gran presión, actuó prudentemente, no entró en pánico. Es importante no entrar en pánico. Hay situaciones en la vida, de presiones, de amenazas, en las que es muy importante no entrar en pánico. Ustedes saben, hay quienes entran en pánico con una cucaracha. Ahora, ¿qué será con las presiones otras de la vida? Que conste que también hay personas que pueden enfrentar mejor a personas muy difíciles que una cucaracha. Lo hace, pero bueno. Dice que nada declaró a su marido Nabal. O sea, Abigail armó en su mente un plan. Tengo que hacer algo, porque esto es seguro que vienen sobre nosotros.
No le dijo nada a su marido. No tenía caso avisarle a su esposo. Hubiera agrandado el problema aún más. Y ella le sale al encuentro. ¿A quién? David. Usó a sus siervos al frente para encontrar a David. Pero ella dio la cara, siendo que el marido era quien debía protegerla. Ay, hermanos. ¿Cuántos varones conocen ustedes? Yo conozco un buen número. Que, créanme, he visto que las esposas resuelven el problema porque el marido no quiere dar la cara. Son los que se meten en problemas, pero el marido no enfrenta. Y la esposa tiene más la capacidad de enfrentar y de resolver un conflicto con X personas, de deudas o de otro tipo de problemas, porque el marido no da la cara. Le da la vuelta al asunto. Se hace como que no entendió. Y puedo contarle historias. Qué tremendo. ¿Qué puede pensar una esposa así? ¿Cómo puede sentirse una esposa que no se siente protegida? Aquí en este caso no solamente no se sentía protegida Abigail, sino que el hombre que debía protegerla estaba causando un problema de muerte por su necedad, por su terquedad. Sale al encuentro entonces de David. Una mujer no tiene que dar la cara en un problema ante un hombre. Es labor del esposo siempre dar la cara. Aún en problemas en los que la esposa se mete. Un hombre o un esposo no le puede decir, pues es tu problema, tú te metiste, pero tiene que enfrentar a varones. Si es un problema en el que se metió con mujeres, pues resuélvelo tú con estas mujeres. Pero cuando hay de por medio varones, no, perdóname, pero tú tienes que levantarte y decirle a tu mujer, después hablamos cómo te metiste en este problema, pero ahorita déjame a mí el asunto. Ninguna mujer que tiene un esposo así se sentirá defraudada. Pero que el esposo que no actúa de esta manera genera mucha inseguridad en su mujer. He conocido esposas mucho más valientes, más capaces, más fuertes, más firmes, más inteligentes que el mismo esposo. El esposo se comporta como un hijo mayor, genera y crea más problemas. Y la esposa tiene que andar solucionando los conflictos hasta que se cansa. Y entonces la relación se va transformando. Y ya no es la relación de un hombre y una mujer, sino de una madre y de un hijo. Y estas son las esposas que viven regañando a los esposos porque no entienden, que viven regañando a los esposos porque hacen esto, porque hacen aquello, porque se meten en líos acá, porque no resuelven ni satisfacen necesidades básicas de su casa. Entonces David venía muy enojado y siguió pensando en todo el camino el desprecio del que había sido objeto. Él personalmente no, pero como si hubiera sido él, eran sus hombres. ¿Qué dice el versículo 21? Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, o sea, he cuidado, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por mí. Estaba enojado David, tenía razón. Qué fácil era tener quien me ayude a resolver problemas, quien me ahuyente a los malos, y cuando yo tengo que responder, no respondo. ¿Por qué Nabal no enfrentó a los malos? ¿Por qué no enfrentó él, cuidó a su gente? ¿Por qué no cuidó su hacienda? ¿Por qué no aceptaba la ayuda de David? Y cuando David solamente fue y le dijo, oye, dale agua, dame comida para mi gente, lo despreció y dijo, yo ni lo conozco, yo David, yo no sé quién es David.
Sí que el hombre era necio y tonto y estaba ocasionando un serio problema. El mal ha vuelto, él me ha vuelto mal por bien. David había dado bien por mal a Saúl, pero ahora no pensaba, David había dado bien por mal a Nabal, pero ahora no pensaba en seguir esa relación. A ver, hay personas que son traicionadas por un amigo, un socio, algo, traicionadas en un proyecto común, en algo muy serio, en algo muy personal, etc. Y después de que pasa todo eso, normalmente, ¿cómo se debe reaccionar? Con aquella persona que lo traiciona a uno o que invade el espacio de uno, etc. ¿Cómo se debe reaccionar? ¿Qué debe uno hacer? Nada, no ha pasado aquí nada. Oye, ¿por qué te metiste en esto? Esto es mío. Un hombre, un varón puede aceptar que un esposo puede aceptar que otro varón le esté diciendo piropos a la esposa. ¿Por qué? Es que yo no soy hombre de problema, entonces ¿qué vas a hacer? Si no se enfrenta a ese hombre que está enamorando a tu mujer, ¿quién lo va a hacer? Eso es mucha debilidad. Bueno, pues hay hombres que hasta continúan con la amistad. Eso ya es grave. Eso ya es serio. Seguimos. Abigail pide a David que no derrame sangre. La reacción de Abigail al ver a David fue de humillación ante él y de súplica. Estaba ante... Miren, David no reinaba todavía formalmente, pero ya tenía mucho dominio y mucho control. Y era muy conocido por su arrojo, por su valor, por su carácter, por su temple. Había vencido a un gigante, etc. Era un héroe, era un héroe. David era un héroe en la sociedad de su tiempo. Y entonces Abigail, con mucho respeto, se humilla ante él y le suplica. Quizás más por su marido, pero Abigail lo estaba haciendo también por todas las familias que trabajaban para ella y, por supuesto, por ella misma. ¿Qué le quedaba a Abigail? ¿Ir y reclamarle? Sería igual que su esposo. Salió a convencer a David. No derrame sangre, Señor. No, mire, tú eres muy importante. Tú lo floreó allí a David. Y todavía le dice a Abigail, sobre mí sea el pecado. O sea, la falta de mi esposo, que tú consideras tan grave como una gran afrenta, ponla sobre mí. Pidió que el castigo fuera para ella, sin tener culpa, porque no sabía lo sucedido. Abigail no sabía lo que había hecho Nabal, su esposo. Abigail pide que ignore a Nabal. No vale la pena, ya que le hace honor a su nombre. Señor, perdona a mi esposo. Mira cómo se llama. ¿Te das cuenta? Jehová te ha estorbado. Abigail le indicó a David que ella iba de parte de Dios para no derramar sangre. Estaba animando a David a que no se manchara sus manos de sangre. Más, porque miren que David las tenía bien sucias de sangre. Es la razón principal por la que Dios no quiso que construyera la casa de oración, el templo. ¿Y lo construyó quién? Su hijo. Pero los planos se los dio a David. A David le dijo cómo quería que fuera todo, y el que la construyó fue Salomón, el hijo. Sean pues como Nabal tus enemigos, es decir, que sean tontos y sean viles como él.
esta bendición que tu sierva ha traído a mi señor. Miren lo que hizo Abigail. Lo intercepta, lleva alimentos, lleva todo lo que pudo llevar, se lo ofrece, se humilla, le dice, no sigas, no tiene caso. Mira, eres tonto, no manches tus manos de sangre. Todo eso está muy bien. Fue astuta, fue lo que tenía que haber hecho, pero había otro detalle que también tuvo su efecto. Abigail reconoce que Dios está con David y que será el rey. Abigail menciona que Dios arrojará a sus enemigos como con onda, y David conocía muy bien lo que eran las ondas. Abigail usó el lenguaje e ilustraciones que David conocía muy bien, porque ella era muy prudente con sus palabras. Y Abigail estaba exhibiendo ante el futuro rey no solo su belleza física, sino también su belleza mental, su inteligencia y sus habilidades persuasivas. Miren, estaba halagando al futuro rey. Es más, le estaba diciendo, tú vas a ser el rey. Ya no sigas manchando tus manos de sangre. Mi esposo así es, perdónalo. Y David estaba sorprendido, pero estaba admirado. Estaba admirado de la forma en que esta mujer lo ablandó. Y estaba admirado de su belleza. Si hubiera sido fea, ¿qué hubiera pasado? No lo sé. Debe ser inteligente. Sí. Ok, pasamos. Y entonces David se arrepiente y acepta los presentes de Abigail. David da honra y gloria a Dios porque sus ojos han sido abiertos. Bendito sea tu razonamiento, le dice. Dios estaba con ella, ya que hizo y habló lo correcto. Y Abigail habló una palabra blanda que bajó el furor de David, que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahí el gran secreto de calmar los ánimos en un conflicto de cualquier tipo, especialmente de pareja. Uno se enoja y grita, y el otro también se enoja y grita. ¿Dónde termina eso? No, pero uno se enoja y grita y el otro dice, cálmate, amor. No es para tanto. Algo cambia. Pero cuando se da esa lucha de poder, ¿quién gana? Ninguno de los dos gana. Los dos se destruyen. Abigail fue inteligente. Ablandó la ira de David con palabras persuasivas, con halagos. Que conste que estaba de por medio su vida. David acepta la ofrenda de paz de mano de Abigail y le dice, he oído tu voz y he tenido respeto. Abigail, con su fe y conocimiento de Dios, ganó el respeto de David y también su atracción como mujer. Le atrajo. Y ustedes saben, David tenía un problemita. Era enamorado. Era conquistador. Fue por el buen gesto. Fue por su buen gesto de Abigail. Sí, y sin duda alguna, pero resulta que Abigail era muy bonita. Y luego muy inteligente. Y un hombre guerrero le encanta a cualquier guerrero actual, moderno o de aquel tiempo, que llega alguien y le diga, tranquilo, hombre, tranquilo. Tú eres muy capaz, tú eres muy inteligente, mira, tú... Tienes razón. ¿Sí? Dios envía una enfermedad mortal a Nabal. Y aquí viene algo serio, hermanos. Nabal muere por mano de Dios.
Y Abigail vino a Nabal. Como Abigail ya había arreglado las cosas, ahora era tiempo de contarlo a su esposo. Ya había pasado la tormenta. Abigail había pasado el trance, se calmó, David se regresó con sus hombres y no destruyó absolutamente nada. Entonces dijo, pues ahora sí que lo sepa, mi marido. Pero él tenía un banquete como banquete de rey. Si que era insensato, derrochador. Tenía dinero, pero tener dinero no es justificación para derrochar. Pero Nabal sí lo hacía. Tenía banquete como de rey, mientras su esposa arriesgaba su vida y se humillaba, él se divertía. Estaba muy borracho, por lo que ella no le dijo nada. Sabiamente Abigail vio que no era el momento de hablar. Abigail no solo sabía hablar, sino también sabía cuándo hablar. Qué importante es esto. Nosotros creemos que hay que decir las cosas y las soltamos, órale, en cualquier momento. No. Abigail pudo haberle dicho a su marido en medio de la fiesta, y te iban a matar. Y bueno, hubiera sido. No. Digo que no era el momento. Se cayó. No es el momento. Hermanos, hermanas, puedes tener la verdad. Puedes tener toda la razón, pero si las dices en el momento inadecuado y de manera golpeada, jamás tendrás la razón. Jamás. Y dice, cuando lo supo Nabal, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Al saber la noticia, algo pasó en su corazón. Veamos el versículo 37. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, la cruda, pues no estaba en la cruda, pero los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra, catatónico, tieso, no reaccionó. Volvamos al mensaje. Jehová hirió a Nabal y murió. Lo más probable es que murió a causa de la noticia recibida 10 días antes, dice el versículo 38. Pueden revisarlo después. ¿Y qué sucede con la muerte de Nabal? Ahora, David no crean que era muy legal en este asunto, que necesitaba que la mujer estuviera sola y sin compromisos. No, ahí estaba Betsabé. Sucedió después. Sí, un resbalón bastante grande. Sí, David se enamoró a la esposa de uno de sus principales generales, Betsabé, que también tenía lo suyo de andarse bañando en la terraza, enfrente de la terraza del rey, cuando todo el mundo estaba en la guerra. Entonces, que David necesitaba que Abigail estuviera sola, hubiera, según su historia y su perfil, pudo haber actuado de otra manera. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, Nabal fue hecho grado. Y cuando Nabal desaparece del panorama, el camino quedó libre para Abigail y para David. David envía por Abigail para tomarla por mujer. ¿Cómo ven? Bendito sea Jehová que juzgó la causa
David alabó a Dios porque hizo justicia a su tiempo. O sea, no tuvo que manchar en sus manos con sangre. Nabal fue eliminado. ¿Podemos decir que Dios lo mató? ¿Dónde dice que Dios lo mató? Bueno, hermano, la vida y la muerte están en las manos de Dios. Envió David a hablar a Abigail para tomarla por su mujer. David no quiso dejar pasar la oportunidad. ¿Qué sucedió? Miren, no hubo otro encuentro entre David y Abigail más que el encuentro que tuvieron ahí. ¿Qué sucedió en ese encuentro? Lo que dice el relato, pero más de lo que dice el relato. Algo en el corazón de David brincó, le gustó, la vio muy inteligente, la vio hermosa, está casada, pues sí está casada, bueno, vámonos ahorita. Pero en cuanto supo, oye, señor, ¿te acuerdas de Nabal? Sí, murió. ¿Cómo que murió? Sí, murió, está muerto. Ah, sí, de veras. No creo que inmediatamente haya dicho, tráigala. Pero se puso a pensar, pero mandó a traerla. Tenía autoridad, tenía poder. La manda a traer y la hace su esposa. Envió David a hablar a Abigail para tomarla por mujer. No quiso perder la oportunidad. El casamiento con ella le traería una rica propiedad, además de que Abigail era bella e inteligente. Era la costumbre oriental que el rey envía un mensajero por la dama y ella se iba a vivir al palacio. ¿Y qué hace Abigail? Pues acepta irse con David. Era la costumbre de la época que la dama aceptara la petición del rey. Era un honor. Y así lo hizo Abigail. Lecciones que aprender. Ninguna mujer es feliz con un hombre terco, brusco e intratable. Ninguna. Abigail era una mujer bella y sabía que había asumido su papel de esposa de Nabal y lo cumplió. Pero su corazón no pertenecía a su esposo. ¿Ustedes creen que pertenecía a su esposo? No estaba obligado. Conveniencia. Era obligación. Pero su corazón no pertenecía. ¿Saben por qué no pertenecía? Porque a Nabal no le interesaba eso. Nabal estaba en lo suyo. Y pensaba que pues su mujer era propiedad de él y se acabó. No le interesaba si su mujer estaba enamorada de él, no le interesaba más. Pues era brusco, era terco. ¿Cuándo entenderemos los varones que dar techo y comida no es suficiente para ninguna esposa? Aunque este techo y comida sea mucho, grande, abundante, lamentablemente muchos no entienden hasta que aparece alguien más que ofrece lo que nunca recibió su mujer: amor, plenitud, atención, cariño, etc. Por supuesto, no estamos hablando de que se repita la historia y de que si tú te sientes así, pues oye el canto de las sirenas. Tampoco. La moral cristiana de nuestra sociedad no es lo común esto, porque cada día está más relajado el asunto. Pero es una verdad. Es una verdad lo que sucedió con esta mujer Abigail y lo que sucede hoy en día. Cuando el hombre cree que así como es él y lo que ofrece es suficiente. Recuerdan que he hablado o insistido tal vez un poco en la importancia de ser atractivos emocionalmente. Nos cuidamos mucho del atractivo físico. Las mujeres sobre todo quieren sentirse bellas. Los hombres también tenemos nuestra vanidad y nuestro ego. Queremos sentirnos atractivos físicamente, como si eso fuera todo. Y cuando las personas se unen por el atractivo físico, después aparece la realidad. Sale el ogro, sale el monstruo, sale la serpiente, sale lo peor en la privacidad de la barca. ¿Cómo dije aquella ocasión? Con olor
con olor a santos en el templo, sí, con olor a santos en el templo y con olor a azufre en los aposentos. Es cierto. No es suficiente lo que ofrecemos, hermanos varones. Si piensas que es suficiente, no es suficiente. ¿Cómo saber si es suficiente? Pregúntale a tu esposa. Habla con ella. Oye, ¿qué puedo cambiar? La vas a oír. Y cuando, hermana, si tu esposo se pone de apechito así, te dice, dime qué quieres que yo cambie, qué necesitas de mí, y te empieza a decir, no te pases de la raya. Sacan un pergamino. No le hables golpeado y no comiences a exaltarte, no, dile, aprovecha el momento. Me gustaría que fueras más amable, me gustaría que fueras más responsable, me gustaría que me ayudaras, me gustaría que te lavaras los dientes, que te bañaras. Sí, pregúntale a cada esposa lo que quieren, ¿no? ¿Estamos dispuestos a cambiar? Ese diálogo es muy importante. En el rescate que Abigail llevó a cabo para librar la casa de su marido, se encontró con David, un hombre valiente, guerrero, un buen mozo, que sin duda alguna encendió una chispa que se convertiría posteriormente en un amor apasionado, del cual resultaría un hijo llamado Daniel. ¿Saben que Daniel se cree que fue el primogénito de David? Él es el que debió haber heredado el reino. Por eso se cree que muy probablemente Daniel murió antes. Y el que heredó el reino fue Salomón, un hijo que nació después, y no con Abigail, sino con Betsabé. Pero ahí dice que es su segundo hijo, Daniel. ¿Mande? Ahí dice que es su segundo hijo. ¿Dónde dice? Ahí, punto. Daniel, su segundo hijo. La penúltima palabra Daniel. Sí. Déjenme ver por qué lo dice. Como lo puse ahí. Yo nunca había oído a Daniel. ¿Lo voy a buscar? Sí, tiene otro nombre también, que también se conoce como Daniel. Y fue el único hijo que tuvo con Abigail. David tuvo muchos hijos. Con Betsabé tuvo uno. No tuvo cuatro. No, por eso fue el primero. Sí, murió. Sí, después tuvo a otros, entre ellos Salomón. Entonces, su segundo hijo. Voy a averiguar esto, se los prometo, porque dije aquí su segundo hijo. A lo mejor estoy equivocado y hubo un hijo antes. Cuando las necesidades básicas de la pareja no son cubiertas, siempre aparecerá alguien que sabe cómo cubrirlas. Si nunca somos amables, cuidadosos con la esposa, etcétera, 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 y alguien lo es, en el trabajo, etcétera, etcétera, con todo respeto, con mucho cuidado, la mujer siente atracción. O sea, no entra en el juego normalmente, pero siente atracción. En una ocasión alguien habló conmigo en consejería, hace muchos años, no en esta iglesia, y me dijo, pastor, fíjese que pasa esto, y un compañero de trabajo tenía problemas con su marido tomaba muchas pastillas, estaba siempre dormido, estaba siempre cansado, etc. Y dice, pero un compañero de trabajo pues me habla, me pregunta cómo estoy, y cuando nos vemos en el trabajo, trabajaban en cuestiones de farmacéuticas, de maletín, representantes médicos que le llaman. Entonces se veían todos los días y le preguntaba, ¿cómo estás hoy? Oye, vamos a tomarnos un cafecito. Entonces estaba dándole ciertas cosas de una manera muy sencilla, muy normal, que no recibía nunca de su esposo. Y no, dice, solamente, no hay una relación, dice, solamente me llama todos los días, me dice cómo está. Le digo, discúlpeme, eso es una relación. Eso es una relación. Pero ella lo manejaba como, no es una relación, no había caído en infidelidad, porque no es una relación, perdónenme, usted está en una relación. La cosa es que siga más el asunto caminando, ya verás. Entonces, tenemos este cuidado. Así.
El texto bíblico dice que después del agravio que desató la ira de David, la intermediación de Abigail, Nabal cayó gravemente enfermo y murió. Así Dios intervino en las vidas de estos dos hombres y de esta bella y sabia mujer, favoreciendo a David con la muerte de Nabal. Es pertinente reflexionar como varones para evaluar si estamos haciendo feliz a nuestra mujer o no. No sea que Dios tenga planes de hacerlas felices. ¿Está claro o me salí del contexto bíblico? Hermanos, la esposa que no se cuida, hermanos, varones, la esposa que no se cuida y que tal vez uno puede decir es que ya no se cuida, es que es como uno la trata también. Quizás la estamos llenando de ansiedad por nuestra forma de ser. ¿De qué? Estamos llenando de ansiedad y la ansiedad genera muchas conductas, entre ellas comer, beber, buscar placeres sí, placebos de algún tipo, y por no cuidarlas adecuadamente emocionalmente. Y de eso somos muy inconscientes. Ni siquiera nos damos cuenta de nuestros mismos trastornos emocionales, pero estamos bien filosos para darnos cuenta de los trastornos emocionales de nuestra esposa. Entonces, hermanos, estamos conscientes que Dios tiene planes de hacernos felices, pero varones, que Dios tiene planes de hacer feliz a nuestra mujer. ¿Con nosotros o sin nosotros? Dios no está abogando por el adulterio ni por el engaño, pero podría llamarnos a su presencia antes de tiempo. Para librar a la pobre mujer creyó porque ¿A poco no Abigail fue librada de Nabal? Ah, ¿verdad que sí? es que así lo dijo. Mira, Bueno. ella ni oyó. Pastor, aquí ya compartido de lo de David, tuvo un hijo antes con La guerrerita. Amón, y ya segundo fue con Abigail, que nada más tuvo uno. Ya está en el grupo. Gracias. ¿Y vienen todos los demás? Bien. ¿Está correcto como está escrito ahí? Sí, fue el segundo. Ok. Más los que estuvo. Eso no quita si fue el primero o el segundo, todos los demás. Hermanos, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué decisiones debes tomar? ¿Qué rectificaciones debes realizar? ¿Qué quejas debes quitar de tu corazón? Este será el tema a trabajar entre varones la próxima semana, porque la próxima semana hay reunión de mujeres, de varones y de jóvenes. Entre los varones vamos a trabajar este tema. ¿Cómo agradar a nuestra esposa? Los varones. ¿Sale? Ahora termino con lo siguiente antes de orar. Dejo sobre la mesa otro mensaje más adelante dirigido a las mujeres, a las esposas. También hay mucho que decir. Ya ha dado mucho de eso. No, sobre la esposa. No, yo las trato a ustedes, miren, así de conquisita, no. Pero el hombre no siempre se va porque encuentre a alguien afuera. También se va porque ahí en casa no hay cambio, porque hay esto, porque es lo mismo, porque el carácter, porque etcétera. También sucede también eso. Entonces son temas que vamos a tratar aquí con
en otro mensajito. Ahorita fue dirigido esto a los estimados varones. ¿Ven? Que lo obligó la pastora. ¿Mandé? Como que lo obligó la pastora. A mí no me obligan. Ahí está declarando el cargo. Ni le busquen porque luego así, ay, ya está se gruñó, ya no sé qué. Vamos a orar. No es fuerte. Y luego hablamos. Vamos a orar. ¿Habrá algún varón que nos quiera guiar en esta oración habiendo entendido o lo que haya entendido de este mensaje? Un varón que nos guíe en esta oración. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias, Padre, por tu gran amor y tu misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias por el entendimiento y la sabiduría de tu gracia, de tu amor y tu paz. Ayúdanos, Padre, a ser como tú eres, en ese amor, Señor, en esa pasión, Señor, por atender, Señor, a las personas que tenemos a nuestro alrededor, Padre. Señor, ser un reflejo de tu amor es lo que necesitamos hoy y es lo que la sociedad también necesita, Padre. Gracias, Dios, por esta palabra tan hermosa, Señor, que has traído, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a ser esas personas entendidas, Padre, para comprender y entender, Señor, el amor tan grande que tú nos demuestras a través de las personas que nos rodean, Señor, a través de las personas que están cerca de nosotros. Gracias, Dios, por tu grande amor una vez más y tu misericordia, Señor, porque no nos pagas conforme a nuestros pecados, Señor, que son grandes, Padre, delante de tus ojos. Porque tú sabes que hay veces somos rebeldes, hay veces nos comportamos como Nabal, hay veces somos necios y desvalorizados, Padre. Pero, Padre, sea tu Santo Espíritu sobre la vida de cada varón y sobre la vida de cada varón. Gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas.